C7 Bienestar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este lunes. Es lunes de C7 Bienestar. Quédese con nosotros esta próxima hora, una charla muy interesante la que tendremos esta tarde. Nuestro tema de hoy es Jalisco Incluyente. ¿Qué programas tiene el gobierno de Jalisco para las personas con discapacidad? Del otro lado del estudio se encuentra Gretel, quien nos tiene ya el dato preciso de cómo usted se puede comunicar con nosotros sobre este tema Jalisco Incluyente. ¿Tiene dudas? Comuníquese con nosotros. Gretel, ¿cómo estás? Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa C7 Bienestar. Como todos los lunes, quiero recordarles nuestras líneas telefónicas. Comuníquese, háganos saber sus dudas y comentarios al 3030-5307. También le comento que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en @C7 Bienestar o el Twitter de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, @CEDISocial. Regreso contigo, Mayra. Gracias, Gretel, por esta información. Más adelante regresamos contigo para que demos salida a esas llamadas de nuestro público. Usted es una persona con discapacidad, usted tiene algún familiar con discapacidad, comuníquese. ¿Tiene alguna duda sobre los programas que tiene la Secretaría de Desarrollo e Integración Social? ¿Qué problemáticas enfrentan todos los días las personas con discapacidad? Nos interesa saber esas dudas. Esta tarde nos acompañan aquí en el estudio Héctor Figueroa Solano. Él es secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Mayra, muchas gracias. Buenas tardes y a todo el público. Bienvenidos a su programa, C7 Bienestar. Y hoy vamos a hablar de las personas con discapacidad y lo que desde el gobierno del estado de Jalisco vamos a hacer por esta situación, y vamos a buscar resolver varias problemáticas que hoy enfrentamos quienes tenemos discapacidad. Precisamente, ¿cómo arranca esta administración del gobernador Aristóteles Sandoval hacia las personas con discapacidad? ¿Cómo se sienten las personas con discapacidad? ¿Los están apoyando? Primero que nada, la administración arranca con los presupuestos que de la administración pasada venían. Y esto es un tema importante porque los programas para las personas con discapacidad tenían un presupuesto mínimo. Tal es el caso de Jalisco Incluyente, que tenía 5 millones de un fideicomiso, que era un tema que ni siquiera era gubernamental, y bueno, pues era un fideicomiso entre el gobierno del estado y una institución bancaria. Y por otro lado, el gobierno del estado de Jalisco arranca en este primer año haciendo un diagnóstico de lo que las personas con discapacidad necesitamos, cómo vivimos en Jalisco. Sabemos que hay datos importantes y datos reales, que el censo poblacional de 2010 arroja que en Jalisco somos alrededor de 296,000 personas con discapacidad, y obviamente pues se multiplica o suma esa cantidad cuando hay discapacidad múltiple. En este sentido, lo que hemos hecho desde el gobierno es trabajar en la construcción de un presupuesto que, si bien es cierto, no es un presupuesto que óptimo, como cualquier presupuesto no lo llega a ser en programas sociales, nunca es suficiente, pero es un presupuesto que ya contempla acciones muy concretas para las personas con discapacidad. En cuanto a Jalisco Incluyente, se incrementa en un muy alto porcentaje, quizás 5 o 6 veces más el porcentaje de presupuesto, para llegar a 20 millones, y bueno, pues la distribución la platicaremos en un ratito. Y algo importante es que también nosotros como Consejo Estatal hoy recibimos un presupuesto de 5 millones de pesos para el apoyo a las organizaciones de y para personas con discapacidad, en los cuales está contemplada la puesta en marcha e instalación de nuestra unidad de valoración, de la cual en un momento más te voy a platicar. ¿Cómo se definen esos programas, en esos apoyos? ¿Cómo decidir? ¿Es para esto este recurso? ¿Es para esto este otro recurso? ¿Ustedes platicaron con personas con discapacidad este censo que me comentaba? Hay un documento importante, Mayra, que todos nuestros amigos de C7 Bienestar deben conocer. Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento es histórico, México lo impulsa y en 2008 entra en vigor. Para este 2014 nosotros, en el artículo 4, fracción segunda de este documento, nos marca que los estados parte, o sea, México como un estado parte, tendrán situaciones importantes a resolver hacia la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos. Y este documento nos da una pauta importante para tomar decisiones sobre los programas que tenemos en el gobierno del estado de Jalisco hacia las personas con discapacidad. Nosotros estamos seguros desde este gobierno, un gobierno muy participativo en cuanto al tema social, que las personas con discapacidad nos tienen que decir hacia dónde va orientado este recurso.
Entonces, obviamente viendo necesidades muy en particular, el programa Jalisco Incluyente tiene 4 rubros a los cuales se va a enfocar, atendiendo las diferentes discapacidades, y nosotros como Consejo Estatal de Discapacidad pues también tenemos que realizar o revisar proyectos que impacten al mayor número de personas con discapacidad en el estado de Jalisco. ¿Qué tipo de discapacidades? Tenemos, bueno, es importante que nuestros amigos conozcan esta clasificación. Son discapacidad física o motora, ese es el nombre correcto, discapacidad mental, discapacidad intelectual, ojo, no confundirlas, son 2 distintas, y discapacidad sensorial, dentro de las cuales se engloban la discapacidad visual y discapacidad auditiva. Se subdividen en estas grandes ramas, puesto que hay más de 50,000 tipos de discapacidad, y hacer una nomenclatura de cada una de ellas sería un poco complejo. Entonces, por eso en esas grandes ramas es donde la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional del Funcionamiento las ponen en esta clasificación. ¿Qué significa para estas personas con discapacidad estos apoyos, estos programas? Porque lo hemos visto, por años se ha discriminado a este sector. Sí, definitivamente. Yo les digo en algunos de los espacios donde compartimos que nos han visto de ladito, ¿no? Nos han visto desde varias aristas. Primero, en el Monte Taejeto fuimos despeñados. Eso es un tema importante, donde no éramos ni siquiera aceptados en una sociedad. Alguien que era distinto siempre era desterrado y lo mataban. Después fue evolucionando el concepto y empezamos a entrar a ser los enfermos de la reina. En las guerras mundiales fue cuando se detona la rehabilitación a las personas con discapacidad. México quizá tiene un poquito de retraso en ese sentido porque no hemos sido partícipes de una guerra mundial, entonces no tenemos veteranos de guerra que vengan con una discapacidad, y bueno, pues esto es un motor importante para que los países que hoy por hoy tienen un desarrollo importante en ese sentido, pues hayan tomado decisiones sobre discapacidad. Nosotros, desde este gobierno, con la presidencia del licenciado Salvador Rizo Castelo, que es presidente del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, y el gobernador constitucional del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, pues han instruido a nosotros como funcionarios públicos para que trabajemos en un modelo de inclusión, en un modelo donde las personas con discapacidad hoy tienen un espacio, hoy tienen voz, hoy tienen voto, y por eso está el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, donde hoy renovamos a 5 consejeros que por su expertise van a coadyuvar de manera importante a esta definición de programas y proyectos. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más de este tema, regresamos con esto que estamos comentando de la discriminación y también el tema productivo, porque discapacidad no significa que se deben de quedar en casa. Estas personas son muy productivos y para eso tienen programas y apoyos el gobierno de Jalisco. Quédese con nosotros y regresamos con más. C7 Bienestar. C7 Bienestar. Gracias por continuar con nosotros en C7 Bienestar. Esta tarde el tema Jalisco Incluyente. ¿Qué programas, qué apoyos tiene el gobierno estatal para las personas con discapacidad? Gretel, recuérdanos las maneras de comunicación, dónde llamar las personas que nos están viendo y que nos están escuchando esta tarde. Claro que sí, Mayra. Hay que invitarles a que se comuniquen al 3030-5307. Les recordamos, nuevamente se encuentra con nosotros el licenciado Héctor Figueroa, secretario ejecutivo del COEDIS. Si usted tiene alguna duda o comentario respecto a esta institución, márquenos al 3030-5307 o lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales, @C7Bienestar, @CEDISocial, o lo puede hacer también al @COEDIS_Jalisco, Mayra. Gracias, Gretel, por esta información. Nos quedamos en el tema de la discriminación. ¿Qué tanto se sufre para el tema laboral, para encontrar un trabajo, para que sean aceptados? La discriminación en muchas ocasiones puede interpretarse de 2 formas, Mayra: la discriminación negativa y positiva. La negativa es aquella en la cual tú eres rechazado por una condición social, género, discapacidad. Y bueno, nuestra Constitución consagra estos preceptos en el artículo 1, párrafo 3, donde habla de la discapacidad como una forma de no debemos discriminar a las personas con discapacidad. La positiva es aquella en la cual tú eres involucrado en una sociedad y por tu discapacidad te dan trabajos mínimos, es decir,
por sacar copias ya ganas un dineral, ¿no? Y un dineral entre comillas, porque finalmente pues solamente te tienen para una actividad que no va acorde a tu capacidad. Cuando nosotros tenemos discapacidad, hay discriminación desde muchas perspectivas, desde la parte hospitalaria, algo importante que hemos comentado últimamente, que los doctores cuando anuncian que un bebé tiene discapacidad, pareciera que es el momento más trágico de la vida, ¿no? Imagínate una novela cuando a alguien de las actrices le pagan por ser la doctora que da esta noticia, pues es creo que el día que tiene más rating. Y desde esa situación es importante que empecemos a orientar a las personas con discapacidad de una mejor manera. La discapacidad no se sufre, no se padece, y eso si sucede es una decisión personal. La discapacidad es una condición de vida. El gobierno del Estado la entiende desde esa perspectiva, y bueno, pues en el tema laboral ya hay programas también de otras dependencias que están trabajando con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Apenas se entregaron reconocimientos a empresas incluyentes y a empresas familiarmente responsables, donde el gobierno del Estado hace algunos incentivos fiscales para que esto suceda. Y desde el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, nuestra función es proponer políticas públicas para que las personas con discapacidad tengamos mejores condiciones de vida. Ya lo decíamos, discapacidad no es quedarse en casa, es salir y es buscar oportunidades. ¿Qué ejemplos nos pudiera comentar de casos de éxito? Por supuesto, ha habido casos de éxito sin nombrar marcas ni ninguna de esas situaciones, donde una empresa tenía un problema, donde había personas con discapacidad, sin discapacidad, que trabajaban en esta empresa, y por su desarrollo estaban platicando todo el tiempo. Entonces llegaba una maquinita que era una grúa y tiraba el producto, ¿no? Y lastimaba a veces a alguna persona, se incapacitaba, y a la empresa se le salía muy caro porque ese producto ya no era recuperable. Ese producto tenían que volver a reempaquetarlo para que funcionara. En este sentido, buscaron la contratación de personas con discapacidad auditiva, y esto ayudó mucho a que bajara el índice de accidentes y a que subiera la productividad. Y nosotros como Coedis, varias empresas se acercan para ofrecer vacantes. En redes sociales las publicamos muy seguido, en Facebook, Twitter, y bueno, es importante que estén pendientes de esto, porque sí tenemos vacantes por parte de empresas, sí se acercan con nosotros, porque nosotros hacemos un seguimiento con las empresas para que tengan un curso de sensibilización y conozcan que la discapacidad es una característica y el trabajo es una fuente para cualquier persona con o sin discapacidad. La familia, ¿qué papel juega también la familia de una persona con discapacidad? La importancia de que los alienten, de que los animen, por ejemplo, a buscar este tipo de apoyos del gobierno del Estado. Es importante. Consideramos nosotros que debemos fortalecer a las personas en lo individual. La familia es una base fundamental, y la familia hace que tú tengas ciertos elementos que de grande ya te sirven para salir adelante en la vida. Sin embargo, también nosotros desde el gobierno, preocupados por esta inclusión de las personas con discapacidad, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, buscamos apoyar a organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas con discapacidad o que están formadas por personas con discapacidad. Algo importante, Mayra, que quiero resaltar en este programa, es que por primera ocasión el gobierno del Estado de Jalisco, a cargo del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, ha decidido apostarle a la discapacidad de frente. Es decir, hoy hay un recurso asignado para el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, donde nosotros nos vamos a encargar de impulsar proyectos que tengan las organizaciones y que sean productivos, que sean proyectos que impacten de manera importante derechos humanos, cultura, temas laborales, educativos hacia las personas con discapacidad. Es muy importante la accesibilidad, que es una de las bases fundamentales para que podamos transitar libremente por Jalisco. ¿Son estos 5 millones de pesos los que tiene Coedis en particular? Sí, son 5 millones de pesos, y cabe señalar que de ese recurso vamos a habilitar una unidad de valoración que hemos venido clamando por ella la sociedad civil. Hemos escuchado todas las voces, porque todo el mundo necesita tener un documento que avale tu discapacidad. Hay muchos beneficios fiscales, incluso para empresas que dicen, yo no tengo un documento que me ampare que tú tienes discapacidad, y quizá a ti te ayuda, a mí me ayuda. Hay beneficios en temas de pasaportes y algunos descuentos importantes con esas constancias, y también con la Secretaría de Movilidad vamos a empujar
ordenar de una vez por todas los estacionamientos que son exclusivos para personas con discapacidad, donde vamos a definir a través de este certificado quién puede y quién no puede usar estos estacionamientos. Ahorita tocamos más a fondo este tema de los estacionamientos, que es importante, pero en esto de los 5 millones de pesos que tiene Coedis, ¿qué requisitos se deben de cumplir? Primero que nada, comentarles que las reglas de operación fueron publicadas el sábado pasado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, ahí las pueden consultar para que se opere este programa. Nosotros, primero que nada, tenemos que hacer una convocatoria. Esta convocatoria es expedida por el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Lo tenemos que aterrizar con el presidente, el licenciado Salvador Rizo Castelo, y en este tema ya estaremos viniendo a este programa, si nos invitan ustedes, para platicar de las bases en la convocatoria. ¿Qué necesitamos? Proyectos que impacten de manera importante a las personas con discapacidad. Hay apoyos de 1 peso a 100,000 pesos, nosotros buscamos una coinversión. Es decir, en este rubro de 1 peso a 100,000, nosotros vamos a poner el 90% del recurso y las organizaciones ponen el 10% del recurso en especie, en efectivo. Tenemos diferentes esquemas para poder coinvertir con ellos. Y de 100,000 pesos con uno más a 300,000, la coinversión es de 80% nosotros, 20% las organizaciones de la sociedad civil. Esos son los únicos 2 rubros que tenemos para discapacidad. Hay otros programas que apoyan a demás organizaciones de la sociedad civil y este es específicamente a proyectos de personas con discapacidad. Bien, regresamos con este tema, esta aportación, este programa, 5 millones de pesos, importante para las personas con discapacidad. Momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos con más. C7 Bienestar. C7 Bienestar. Les recuerdo que esta tarde estamos platicando del tema Jalisco Incluyente. Ya tenemos llamadas de nuestro auditorio. Greta, adelante. Gracias, Mayra. Así es, agradecemos todas sus llamadas y comentarios que nos hacen llegar a través del 3030-5307. Nos llamó la señora Silvia Ramírez de la colonia Tulipanes. Le pregunta a Héctor Figueroa, su mamá necesita una silla de ruedas, ¿dónde puede acudir a conseguirla? Y felicita a los conductores. La señora Esperanza Hernández de la colonia Miramar nos comenta que su sobrino tiene 36 años, al cual al nacer le faltó oxígeno, por lo que tiene una discapacidad. Canta en los camiones y le pregunta al secretario ejecutivo del Coedis a dónde puede acudir para recibir ayuda o seguro médico. Tenemos una llamada también de Marichu Pérez del municipio de Tonalá. Nos pregunta, Mayra, de qué manera puede apoyar a los jóvenes en silla de ruedas para mantenerse por sí mismos. Y una más de Arsenra Cruz. Pregunta si los ataques epilépticos se consideran discapacidad, pues ella tiene una conocida desde hace 25 años que lo sufre y quisiera que la apoyaran económicamente con estudios, Mayra. Bien, gracias por comunicarse con nosotros. A ver, silla de ruedas. Sí, ahorita vamos a entrar al programa de Jalisco Incluyente, no te despegues de la televisión, te voy a explicar dónde vamos a poder acudir para que puedan tener sillas de ruedas y voy a explicar las modalidades de sillas de ruedas que vamos a tener, con mucho gusto. Que canta en los camiones una persona de 36 años. Sí, necesitamos definir qué discapacidad tiene. Requiere servicios médicos. Sí, en la unidad de valoración, que también vamos a hablar en un segundito de esto, te vamos a poder atender. Y si no, en el propio consejo acudes con nosotros y con mucho gusto te vamos a atender a tu sobrino para definir qué discapacidad y hacia dónde lo vamos a enfocar o a orientar. Bien, otra duda de nuestro auditorio es si los ataques epilépticos se consideran una discapacidad. Mira, en este sentido no lo han incorporado como tal en algunas personas. Cuando llegan a afectar temas neurológicos ya más importantes, quizás sí lo hagan. Hay algunas personas que tienen ataques epilépticos, nefrosis, varias de estas situaciones en temas orgánicos lo han visto como discapacidad, en algunos otros países ya está. Nosotros quizá te podemos apoyar para ver estos estudios de los cuales estás hablando. Con mucho gusto acércate con nosotros al Coedis y te vamos a orientar a una mejor atención. Bien, cerramos el tema de estos 5 millones de pesos que tiene Coedis. ¿Dónde consultar las reglas de operación, los requisitos? Claro, en el periódico oficial del Estado de Jalisco de la publicación del sábado pasado, el sábado 22 discúlpenme, me estoy equivocando de día, en este día 29 de marzo, Okay. fue cuando se publicaron estas reglas de operación.
Y ahí pueden consultarlo en la página de internet del periódico oficial del Estado de Jalisco, en la publicación del sábado impresa, y bueno, ahí pueden verlo. Ya lo vamos a tener próximamente, mañana, a mediodía va a estar publicado en nuestro sitio web de la Secretaría, en Facebook, en Twitter del propio Consejo. Voy a cerrar este tema diciéndoles a las organizaciones de la sociedad civil que preparen su documentación, actas constitutivas, que preparen su situación ante el IJAS, es importante, ese es un requisito, que preparen documentos que avalen su temática a atender, que el CLUNI famoso que tienen para hacer la deducibilidad de impuestos. Estos documentos son importantes que los tengan listos para que una vez emitida la convocatoria puedan acceder de una manera pronta y expedita a este recurso. Y que se animen, porque ahí está el recurso. Por supuesto que sí, queremos que estos 5 millones tengan 1 o 2 ceros más, así que ustedes tienen que ayudarnos a que esto, los señores diputados, aprueben un presupuesto mayor, viendo que hay necesidades a atender, que finalmente son muchas. Repito, es un presupuesto mínimo, pero es con lo que vamos a empezar a operar este año y vamos a buscar que durante los 6 años de este gobierno tengamos un presupuesto digno para las personas con discapacidad. Así es, a mayor demanda, pues se puede gestionar mayor recursos. Si ahí queda un recurso, pues es complicado decir necesito más dinero. Sí, exacto, no podemos caer en el subejercicio, así que tenemos que hacer las cosas de manera transparente, de manera formal y de manera correcta para que el recurso sea destinado de una manera muy óptima. Bien, ¿de qué otras formas está apoyando a las personas con discapacidad? ¿Qué es Jalisco Incluyente en lo general? Jalisco Incluyente es un programa que nace en esta administración con esta perspectiva de derechos. Ya existían algunos apoyos, sin embargo, hoy los apoyos van muy enfocados y orientados. Te voy a explicar brevemente qué se está haciendo. El año pasado se dieron apoyos solamente en 2 rubros, sillas de ruedas y aparatos auditivos. En este año, con estos 20 millones de pesos que tiene Jalisco Incluyente, se van a dar apoyos en los siguientes rubros: sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones para personas con discapacidad visual y un apoyo económico a personas en grado severo. Los voy a desglosar y tú me dices cuándo me pare. Muy bien, vamos. En principio vamos a empezar con sillas de ruedas. Todo el tiempo hemos estado acostumbrados a ver sillas de ruedas ortopédicas. Vamos a hacer un señalamiento en este sentido, donde las sillas ortopédicas son aquellas de traslado para una persona que necesita ir de un lado para otro en un tema hospitalario. No son sillas de ruedas para la vida diaria. Estas sillas de ruedas tienen pues varias modalidades, varias funcionalidades donde alguien más te tiene que ir llevando. No es tan práctica para que una persona con discapacidad se desplace por los descansabrazos, por el tipo de rines, de llantas y bueno, pues por el tipo de sillas de ruedas, ¿no? Que quizá no está diseñada ergonómicamente para estarte desplazando por todos lados. Hay quienes las utilizan porque quizá no haya otros medios y en este momento Jalisco Incluyente lo que va a hacer es dar sillas de ruedas activas. ¿Qué son sillas de ruedas activas? Son unos zapatos hechos a la medida de las personas usuarias permanentes de sillas de ruedas. Es decir, si tú necesitas una silla de ruedas para siempre, esta que va a dar Jalisco Incluyente es la que te va a funcionar, porque el día de hoy vas a poder ir de un lado para otro con tu silla de ruedas, porque va a ser acorde a tu medida física, a tu cuerpo, para que no te quede ni grande ni pequeña y tengas una mejor postura. ¿Adultos solamente? Vamos a dar jóvenes, adultos, sillas de ruedas incluso infantiles para parálisis cerebral, que son otro tipo de sillas de ruedas. Vamos a dar sillas de ruedas igual de estas ortopédicas de las cuales estaba yo hablando de traslado, pues para quienes realmente las necesitan por una discapacidad que va acompañada de la edad, adultos mayores con discapacidad. Pero quizá en este momento nuestra apuesta es a que les demos una herramienta de trabajo, como una silla de ruedas, sea una herramienta de trabajo para que personas con discapacidad puedan ir a trabajar. Esta silla de ruedas va a ir acompañada de un curso de movilidad para que te hagas independiente y esto sea un primer paso para que puedas obtener un trabajo, que ya dejes de estar en una silla de ruedas que tu postura le afecte y que incluso te genere otra discapacidad. Ese es el primer punto. ¿Cómo van a elegir si una persona es candidata a una silla de ruedas? Bueno, todo mundo tiene derecho a participar, esto lo va a definir en parte Jalisco Incluyente el programa, va a coadyuvar la unidad de valoración en su momento a hacer esta selección. Repito, es un programa abierto para todos, todos pueden ser beneficiarios siempre y cuando cumplan con las condiciones, que es tener discapacidad motora, necesitar una silla de ruedas y bueno, pues tener un certificado, un historial clínico, que eso nos va a ayudar mucho, un resumen médico.
y comprobante de domicilio, acreditar la residencia en el estado y bueno, pues CURP, todas estas situaciones que tenemos que llenar para hacer de manera transparente el formato de padrón único de beneficiarios. Y que hemos visto cómo cambia la vida de las personas cuando llega una silla de ruedas, que por años hemos visto casos, se anhela una silla de ruedas y llega y cambia la vida de esa persona. Definitivamente, y no solo de esa, Mayra, o sea, cambia la vida de las familias, en su totalidad, pero estas sillas de ruedas de verdad van a cambiar su vida, porque estas sillas de ruedas van a hacer que ustedes puedan hacer las cosas solo. No son sillas de ruedas mágicas, pero sí son zapatos a su medida para que puedan andar de un lado para otro de una manera correcta, de un material muy ligero. Son más caras que las sillas de ruedas ordinarias, pero el gobierno dice hoy, nosotros queremos dar herramientas útiles para la vida de las personas con discapacidad. Bien, otro de los apoyos son aparatos auditivos. Sí, aparatos auditivos para cualquier persona con discapacidad auditiva, ya sea hipoacusia o sordera, pueden acceder a este apoyo. Estos aparatos auditivos son digitales, no son analógicos. Estos aparatos auditivos se van a dar de manera personalizada. En ocasiones se compraban lotes de aparatos auditivos y pues el que te quedaba, ¿no? Con el que más o menos escuchabas, ese es el que te entregaban. El día de hoy vamos a dar aparatos auditivos personalizados, que eso va a ayudar a que las personas con discapacidad de verdad tengan una mejora en su audición. Ese es el objetivo de este recurso, de este proyecto, el dar a personas con discapacidad en este programa Jalisco Incluyente una herramienta para que puedan mejorar su calidad de vida. Escuchamos estos apoyos y luego se dice, ¿son para únicamente zona metropolitana de Guadalajara o también el interior del estado? Pero por supuesto que el interior del estado, este programa dice las reglas de operación, alcance 125 municipios del estado de Jalisco. Entramos con el tercer apoyo, que son bastones para personas con discapacidad visual. Es un bastón blanco que te va a ayudar a desplazarte mejor. Es una herramienta que nosotros como ciegos usamos día con día. Es una herramienta necesarísima para nuestro traslado. Si no hay un perro guía, hay un bastón, y estos bastones hoy van a tener acceso a ustedes a través de Jalisco Incluyente. Obviamente también van acompañados de cursos de capacitación para movilidad o para autoempleo, que es importante que también lo tengamos en cuenta. Ya cuando terminan esos cursos que van a brindar, ¿se tiene un mejor acceso a estas áreas laborales? Por supuesto que sí, otras dependencias también están trabajando en el esquema de inclusión laboral y obviamente tendremos que trabajar de manera estrecha, el Consejo, la Secretaría a través de Jalisco Incluyente y algunas dependencias como Secretaría del Trabajo para fomentar este autoempleo. Y el último tema que tenemos en Jalisco Incluyente, y creo que es el más novedoso e importante, con un impacto mayor, el gobierno se da cuenta y no es porque no nos estuvieran viendo, en esta administración nos damos cuenta que las personas con discapacidad en grado severo, tienes dos situaciones importantes, Mayra. Uno, la persona con discapacidad en grado severo no trabaja y en ocasiones necesita un monitor para estar cuidado 24 horas por 24, uno y otro. Entonces, en este esquema nos dimos cuenta de esta necesidad. Hay un programa, un recurso que va a dar Jalisco Incluyente de un apoyo de medio salario mínimo al mes a las personas con discapacidad en grado severo para que puedan aligerar esta carga, para que pueda entrar un ingreso a su familia que hoy es necesario. Con esta dispersión de 1,009 pesos mensuales vamos a buscar abolir este grado de extrema pobreza que existe y este grado de vulnerabilidad por tener una discapacidad en grado severo. Entonces, 1,009 importante, pesos mensuales. Muchas dudas en este tema las despejamos después de la pausa, ¿te Por parece? supuesto que sí. Vamos a la pausa, regresamos. C7 Bienestar. C7 Bienestar. Así es, esto es C7 Bienestar. Gracias por comunicarse con nosotros. Más llamadas, Gretel, adelante. Gracias por su participación. Tenemos una llamada de Norma Coral del municipio de Tonalá. Nos pregunta cada cuándo pagan la ayuda al adulto mayor en el DIF de Tonalá. Le informo, señora, que se puede comunicar al 3586-6200 o puede acudir directamente al DIF Tonalá en Avenida
Chihuapilli, número 75, en Tonalá Centro. También tenemos más llamadas, Mayra, de la colonia guadalupana. La señora Verónica Rodríguez nos pregunta, tiene una niña que no escucha, tiene sus audiometrías, pero la niña no tiene aparato para la sordera, ambos oídos, ¿a dónde puede acudir? Una llamada de la colonia Quinta Velarde, de Francisco Pérez, pregunta, ¿hasta qué edad se ofrece el apoyo a personas con discapacidad? Su hermano tiene 58 años con discapacidad motora. También tenemos una llamada de la colonia Miramar, de Pablo Morán. Es ciego, trabaja en transporte urbano cantando, tiene 51 años, es el apoyo de su mamá de 81 años. ¿Hasta dónde se le puede ayudar económicamente, ya que tiene conflictos con los camioneros para que le dejen cantar, Mayra? Bien, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Hay edades para apoyarlos? No, ninguna edad. Todas las personas son bienvenidas a los apoyos. Un niño que necesite un monitor desde recién nacido, que se note este tema de discapacidad, es importante que acudan un adulto mayor, un joven, siempre y cuando, y eso es importante que lo tengan claro, tenga discapacidad en grado severo que le imposibilite o le impida el realizar las actividades básicas por sí mismo, que necesite a alguien que esté de tiempo completo con él. Eso es un tema básico para el apoyo. Y repito, esto es importante para que no haya confusiones. Este programa, este apoyo solamente es para personas con discapacidad en grado severo, es decir, aquellas que necesiten un monitor. Lo digo 2 veces porque es importante que no generemos confusión en el público que nos está viendo y escuchando en este momento. Que no pueden valerse por sí mismos. Exactamente. Este apoyo económico que lo mencionábamos, 1,009 pesos mensuales. Sí, se va a dar en dispersiones bimestrales. Obviamente el esquema de las dispersiones se tiene que trabajar en la propia Secretaría, y nosotros como COEDIS pues lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, que es invitar a la sociedad a que se involucre en estos programas, a que los hagamos crecer, a que estos programas los hagamos un éxito, puesto que buscamos que el siguiente año el presupuesto sea un presupuesto muy importante para las personas con discapacidad. Este es un primer año donde vamos a hablar del bienestar, y el bienestar es un tema que a las personas con discapacidad nos atañe de manera importante. El gobierno está apostándole a la inclusión de las personas con discapacidad y tenemos que trabajar en conjunto con sociedad para hacerlo una realidad. ¿Cuál es el trámite que deben hacer estas personas? Primero que nada, presentarse a los módulos de Jalisco Incluyente. Tienen que presentar diferentes documentaciones, pues CURP, identificación oficial, un resumen clínico. En el caso de las personas con discapacidad en grado severo y las personas que tienen o necesitan sillas de ruedas activas, es importante que sepan que el resumen clínico tiene que venir con la cédula profesional, el número de cédula profesional del médico que lo está expidiendo. Esto es importante porque así tenemos nosotros una referencia de qué médico está diciendo que esta persona tiene una discapacidad, en qué grado, o que necesita tal o cual silla de ruedas que tiene esta discapacidad. Esto es importante para evitar confusiones y evitar ciertos malos manejos en este tema. Entonces es súper importante que tengan esta documentación y que acudan a los módulos de Jalisco Incluyente. Llegan con sus documentos, están completos. ¿Cuánto tiempo pasa para que reciban el recurso? Hay procesos de licitaciones, esto es importante que lo conozcan. No se van a llevar en Jalisco Incluyente llegando el apoyo en este momento, porque tenemos que hacer un estudio de los expedientes, de ver qué discapacidad, tenemos que saber qué sillas de ruedas vamos a necesitar comprar. Esto Jalisco Incluyente lo tiene que definir perfectamente bien para que sea una licitación acorde a las necesidades que están manifestando las personas con discapacidad. En aparatos auditivos igual, vamos a que se busque el mejor proveedor para que tenga los mejores aparatos auditivos de la mejor calidad para las personas con discapacidad. Bastones igual, es lo mismo. Entonces es un proceso de licitación que lleva un poquito de tiempo y que obviamente en este inter estaremos platicando en este programa en su momento cuándo vamos a tener las fechas ya de entrega para los programas. ¿Cualquier familiar podrá acudir a los módulos a hacer el trámite? En principio, cualquier persona con discapacidad auditiva, visual, motora, que necesiten estos apoyos, quizá pueden ser acompañados de cualquier familiar para hacer este trámite, porque obviamente pues a quien se le va a tomar estos datos es a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad en grado severo, obviamente pues papá, mamá, quien esté a cargo, a cuidado de esta persona es quien va a poder hacer este trámite, demostrando de manera fidedigna y bajo protesta de decir verdad
el hecho de que están al frente de esta persona con discapacidad. Ojo, el apoyo es para las personas con discapacidad, es importante saberlo, el apoyo es para ayudar en este tema económico que a veces merma, y obviamente es por eso que se da este apoyo. ¿Y el familiar tendrá que llevar documentos Sí, para documentos, demostrar sí, claro. que es el familiar directo? Sí, tendrá que llevar documentos de la persona con discapacidad y demostrar que es familiar directo o que es cuidador de la persona con discapacidad. Quienes tengan un juicio de interdicción, obviamente con la sentencia que cause Estado, pues obviamente pues ya es algo muy sencillo. Quienes no lo tengan, con documentos que se vayan generando para que demuestren este encargo que tienen hacia la persona con discapacidad. Gretel nos tiene el dato de dónde se ubican estos módulos Jalisco Incluyente, a dónde acudir a estas personas. Gretel, adelante con esta información, por favor. Claro que sí, nuestro compromiso es mantenerles informados en C7 Bienestar. Queremos invitarles a que acudan a los siguientes domicilios en el municipio de Zapopan. Pueden acudir a espaldas de la Basílica de Zapopan en Andador Cristina Peña, sin número, entre Matamoros y Vicente Guerrero, Colonia Centro, de 9 a 5 p.m. También pueden acudir a otro módulo en Zapopan, en la Unidad Administrativa de Las Águilas, en Avenida López Mateos, número 5159, Colonia Las Águilas, de 9 a 5 p.m. Si usted pertenece al municipio de Tlaquepaque, lo invitamos a que acuda a la Dirección de Desarrollo Social en Marcelino García Barragán, esquina Niños Héroes, centro de Tlaquepaque, de 9 a 5 p.m. En Tonalá también tenemos módulo en la Dirección de Desarrollo Social, Río Nilo, sin número, explanada Walmart, Loma Dorada, Colonia Loma Dorada, de 9 a 5. Y en Tlajomulco de Zúñiga, acuda al antiguo edificio administrativo Andador Centenario número 37, frente a la plaza principal del centro histórico, a la misma hora, de 9 a 5 p.m., Mayra. Bien, gracias, Gretel, por esta información. ¿A cuántas personas, ya se tiene un estimado, a cuántas personas se va a apoyar con este programa de Jalisco Incluyente? Depende del tipo de apoyos. Y repito, quizá a la gente le parezcan pocos en esta ocasión, porque son apoyos muy enfocados, Mayra. Esto es importante resaltarlo. Nosotros no vamos a trabajar sobre números que impacten. A nosotros nos importa no los números, sino las personas que realmente se ven beneficiadas. Esto está Jalisco Incluyente definiéndolo. Creo que ya tienen algún estimado de las sillas de ruedas, entiendo que serán 150 activas, son muy caras, es importante saber esto, son sillas de ruedas muy caras. Tendrán algunos otros números importantes en el tema de aparatos auditivos, repito, el tema numérico, Jalisco Incluyente lo está manejando, y obviamente presentaremos cifras en cuanto ya tengan definido este esquema, pero ya está el recurso, ya están abiertas las inscripciones, los invito de verdad a que se sumen, a que hagan de ustedes este programa, es retribuirle a la sociedad lo que es de la sociedad, el dinero es de la sociedad, y lo que este gobierno busca es regresar lo suyo a las propias personas con discapacidad. Y que como nunca se está apoyando a las personas con discapacidad. Sí, definitivamente, Jalisco tiene que marcar un precedente en este sentido. Tenemos que ser un estado que restituya esta deuda social hacia las personas con discapacidad. Ese es nuestro compromiso. Sabemos que debemos todavía mucho, pero vamos a pagar poco a poco, porque este es un tema que en derecho pues es importante, ¿no? La restitución de derechos, el reconocimiento de que nosotros como personas con discapacidad somos primero personas, y la discapacidad es una característica, pero sí es importante generar una equidad en condiciones de bienestar. Y que como en otros programas que se tiene en el gobierno del estado, ya hemos sabido estos programas de apoyo a estudiantes, adultos mayores, se tendrá puntual atención en la transparencia. El que lo necesite, esa silla de ruedas, ese aparato auditivo, ese apoyo económico mensual lo va a tener. Por supuesto que sí, es importante puntualizar un asunto que no quiero que se quede en el tintero, es el hecho de que también el gobernador del estado nos instruyó a todos los funcionarios públicos y específicamente a la propia secretaría, que está al frente el secretario Salvador Recio Castelo, para tener transporte gratis para las personas con discapacidad. Esto en el segundo semestre de este año se estará llevando a cabo, obviamente es un compromiso que el gobernador tenía, igual con los adultos mayores, pero en el tema de personas con discapacidad también tendrán transporte gratuito en este rubro. Que es importante, y que sobre todo una mejor atención por parte de los choferes hacia las personas con discapacidad, porque nosotros la hemos visto cómo a veces no les dan la parada a las personas con discapacidad. También se necesita ese pasaje, pero también un buen trato.
Sí, claro. trabajar también en este rubro. Esto lo tendrá que resolver la Secretaría de Movilidad, que ya están atendiéndolo de manera puntual con los cursos que están diseñando para los choferes, donde nosotros como consejo participamos con ellos para definir un poquito el contenido del buen trato, el trato digno hacia las personas con discapacidad, entendiendo que primero es la persona y bueno, luego es la discapacidad. Entonces entendemos que esto ya está resuelto en estos cursos de capacitación. Sin embargo, no dejen de buscarnos si alguna situación les ocurre con transporte público. La Secretaría de Movilidad es parte del consejo y pueden acudir con nosotros a este tema. Bien, ya nos lo decía Gretel, la ubicación de los módulos, a lo mejor no lo anotó porque no tenía a la mano papel, pluma, pero ¿a dónde llamar para tener ese dato preciso? Nuestros teléfonos de consejo es el 3942-1200 en la extensión 50558. Lo voy a repetir, 3942-1200, extensiones 50558, 50561, 50562 y 50563. Son las extensiones del consejo. Tenemos Facebook, Coedis Jalisco, y Twitter, Coedis-Jalisco. Bien, se nos va el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo lunes los esperamos. Gracias. Gracias. C7 Bienestar.